recordar que cuando nosotros distalamos cualquier órgano dentario, incluyendo el cierre de espacios, tenemos nosotros que entender que debemos de tener un control tridimensional sobre los órganos dentarios. Llega una nueva generación de aparatos y llega un aparato que particularmente me gusta muchísimo, que es el Distal Jet. Hoy la utilización del anclaje ya no se hace a través de premolares y paladar como tradicionalmente se hace en estos aparatos, sino que se hace a través de los ortoimplantes que se van a colocar a nivel palatino. Hay que entender que las condiciones bucodentales tienen que estar perfectas para que tú hagas hoy una ortodoncia de calidad. Y los terceros molares, en términos generales, pues se tienen que ir. Hola doctores, ¿cómo están? Soy el doctor Eliezer Osegueda, ortodoncista, y el día de hoy estoy muy contento de darles la bienvenida a este espacio de Conecta con Grupo Río. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para solucionar aquellas clases 2 donde tenemos la oportunidad de distalar. Y estás en lo correcto, vamos a hablar hoy de distaladores. Conecta con Río es una producción de Grupo Empresarial Río y todos sus derechos están reservados. Doctores, los distaladores en la ortodoncia han tenido una evolución bastante significativa. Yo me acuerdo en aquellos momentos donde el distalar los primeros y segundos molares maxilares pues era todo un reto, desde la posibilidad de colocar un arco extraoral que solamente diese anclaje, pero que también tuviese la posibilidad de retraer muy ligeramente los molares, de distalizarlos. Bueno, pues era una de las primeras opciones. ¿Se acuerdan cuando llegó también por ahí el péndulo, el famoso péndulo de Hilgers? Bueno, pues aquella variante y todas las variables que han ido saliendo con helicoides y demás, que bueno, han tratado de solucionar el problema de cómo distalar propiamente, de cómo llevar los primeros y los segundos molares hacia distal. Hay que recordar que cuando nosotros distalamos cualquier órgano dentario, incluyendo el cierre de espacios, que es un tipo de distalación o distalamiento, bueno, tenemos nosotros que entender que debemos de tener un control tridimensional sobre los órganos dentarios. Debemos de facilitar el movimiento, acuérdate, siempre cubriendo la norma de presión que recibe el ligamento periodontal. Por ahí algunos autores, vamos a hablar en el libro de Profit, algunos autores como Schwartz, sugieren que no debemos sobrepasar 200 gramos fuerza, 180 en algunos otros autores, de presión directa sobre el ligamento periodontal, esto para evitar hialinizaciones. Bueno, pues cuando nosotros activábamos aparatos a través de helicoides, era muy frecuente que si no teníamos el expertise de activar los helicoides, lo hacíamos de una forma mucho más ruda, más intensa, pudiendo generar movimientos indeseables o incluso colapsar, el ligamento periodontal. Cuando nosotros hablamos de distalar, entonces tenemos que tener un triple control en el movimiento radicular y coronario de las piezas que estamos llevando hacia atrás. Es importantísimo que los molares no generen un tipping, que no se tipeen, que no se inclinen y que no se extruyan, y evidentemente también que no sufran de rotaciones. Prácticamente el gran reto que nos presenta hoy el procedimiento de distalamiento, pues es llevar a cabo el movimiento de manera lenta, constante, continua, cuidando las fuerzas para no rotar, extruir, ¿sí? Y generar inclinaciones
pues inapropiadas. Entonces, muy importante porque estos factores se fueron cuidando, se trataron de ir cuidando en la evolución de los diferentes aparatos. Hablábamos de estos distaladores, pero llega una nueva generación de aparatos y llega un aparato que particularmente me gusta muchísimo, que es el Distal Jet. Bueno, hablar del Distal Jet es un aparato que, si no me equivoco, es de la casa de American Orthodontics y es un aparato que me gusta muchísimo porque te da un triple control, ¿verdad? Sí, aquí está, aquí lo tenemos. Les vamos a dejar la liga en muy breve tiempo abajo en los comentarios para que puedan acceder a la página de American Orthodontics y pedir el Distal Jet. Es un aparato que está conformado por dos brazos que se activan hacia distal a través de la compresión de resortes de nitinol a través de una llave específica que hace que el brazo se desprenda, tenga una fracción corrediza, se vuelve a apretar, generando colapso del resorte comprimido y a su vez pues generando un movimiento distal, un movimiento posterior de los órganos dentarios. Es un aparato que lo van a ir viendo en las descripciones, es un aparato robusto, sin embargo, bueno, pues tiene la posibilidad a través de sus brazos de guardar el control a través de las bandas que van en los molares número 6, de guardar el control justamente de rotaciones, de extrusiones y de movimiento vertical sin tipeos propiamente. Me gusta mucho, tengo muchos casos con Distal Jet, es un aparato que resulta finalmente cómodo para el paciente y que para el clínico, bueno, pues resulta un aparato bastante fácil de activar, que requiere literalmente la activación intraoral de 1 minuto con tu llave en mano. No necesitas propiamente descementar nada, utilizar pinzas que puedan entrar dentro de algún helicoide de difícil activación. La verdad es que no, es un aparato de muy fácil utilización. Distal Jet es algo que yo utilizo, valga la redundancia, mucho en mi consulta. Ahora, hablar del control que tienen estos tipos de aparatos por la fracción vestibular es a través de la utilización de los arcos de acero, porque hay que recordar que el paciente pues va a estar braqueado hasta 7. Por tal motivo, bueno, pues el arco por vestibular me proporciona el control tridimensional del cual hemos venido hablando a la situación labial o vestibular. De tal suerte que este aparato se convierte en una alternativa extraordinaria para que puedas distalar con un control eficiente. Esta versión de aparatos de American Orthodontics, pero pueden hallar ustedes de cualquier marca, tienen que cuidar esos ejes que les acabo de platicar, pero puede aplicarse con bandas en premolares, bandas en molares, pero de igual manera se pueden aplicar a través de ortoimplantes a nivel palatino. Fíjense que por ahí, haciendo algún estudio en alguna ocasión, llegábamos a la conclusión en la literatura de que si tú pones las bandas del Distal Jet sobre premolares y molares y activas los resortes de distalamiento, también puedes llegar a generar una proyección anterior de los dientes anteriores, valga la redundancia, generando un poquito más de flaring y de proyección anterior. De tal fortuna o de tal suerte, doctores, que hoy la utilización del anclaje ya no se hace a través de premolares y paladar como tradicionalmente se hace en estos aparatos, sino que se hace a través de los ortoimplantes que se van a colocar a nivel palatino. Todo esto estamos hablando del Distal Jet. Tiene entonces esas dos variables, la posibilidad literalmente de utilizarlo con bandas en premolares, bandas en molares, o utilizarlo con ortoimplantes anteriores y con las bandas de los 6 más el control vestibular con los arcos, lo cual va a hacer y va a generar
pues que tengas un control total y absoluto en tu movimiento de proyección distal. Ahora, la llegada justamente de los ortoimplantes te han venido a traer al mundo pues una gama de posibilidades de mayor eficiencia, de mejores puntos de apoyo, de mejor distribución de fuerza, pero también, sobre todo, de un alto nivel de confort en el paciente. La llegada para distalar a nivel bilateral un maxilar o unilateral se vuelve una forma muy sencilla también a través de ortodoncia arcos de acero o TMA en su tema, con ortoimplantes y ganchos quirúrgicos altos o elevados. Yo te voy a invitar a que tomes el curso que tenemos en ortoimplantes en las diversas ciudades de México y Latinoamérica, así como los cursos virtuales que tenemos sobre ortoimplantes, donde vamos a analizar las diferentes biomecánicas que se utilizan para poder llevar hacia distal, hacia atrás, los segmentos molares, entre muchos otros efectos biomecánicos. Hablar de este tipo de aparatos es hablar literalmente de una alta probabilidad de entrar en la ortodoncia contemporánea, de entrar en una ortodoncia más asertiva, más rápida, más fluida, muy eficaz, muy fácil para ti como clínico, como ortodoncista clínico que trabaja con tus pacientes, lo vas a hacer muy bien. Hablar de distaladores es entonces entender que la maloclusión clase 2, independientemente si es clase 2 división 1, 2 división 2, puede ser solucionada con los objetivos de lograr una clase molar 1, clase canina 1, el overjet, overbite y las guías de desoclusión anterior y laterales, incisiva y caninas, a través del distalamiento del 6 y del 7. Es una extraordinaria alternativa para no eliminar dientes en la clase 2 y poder dejar al paciente en una normoclusión literalmente de libro. Repito, clase molar y clase canina 1. Uno de los requisitos para poder distalar un paciente pues es que tengamos el hueso de soporte a nivel posterior. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues que tengamos hueso hacia el túber maxilar, hacia atrás, hacia el corredor posterior del último molar. Cuando nosotros vemos una radiografía de un paciente clase 2, división 1-2, lo primero que yo reviso es la posibilidad de tener el tercer molar superior, el cual, por cierto, debe de eliminarse. Siempre que hagan biomecánica sobre pacientes clase 2, ustedes deben de quitar los terceros molares superiores en requisito. Miren, yo sé que de repente decimos, híjole, oiga, necesito paciente que usted se retire, que acuda a que le retiren los terceros molares en general. Una de las grandes quejas que puede llegar a tener un paciente, no todos afortunadamente, pero sí algún grupo de pacientes es, híjole doctor, pero es que ¿cómo me voy a hacer la extracción de los terceros molares si apenas junté para la ortodoncia? Bueno, hay que entender que las condiciones bucodentales tienen que estar perfectas para que tú hagas hoy una ortodoncia de calidad. Y los terceros molares, en términos generales, pues se tienen que ir. Es bien triste, doctores, de repente ver a pacientes que tienen terceros molares y que interrumpen en el movimiento, en la ruta biomecánica que tú te estás planeando. Entonces, importantísimo entender que por definición, todos los terceros molares, los 4 terceros, se tienen que ir. Sin embargo, si me pones en un punto de mayor análisis, de mayor estudio, yo te podría decir que los terceros molares superiores se tienen que ir sí o sí. Y le podríamos dar una ligera posibilidad de que se quedaran los terceros molares inferiores. No me estorban en la biomecánica de resolución de un paciente clase 2, sobre todo si voy a hacer un movimiento de distalamiento maxilar.
Pero, bueno, es una alternativa. Yo en la práctica profesional lo que normalmente les digo es, se tienen que ir los 4 terceros molares para generar menos presiones de arcada y poder tener mayor libertad en mis decisiones de movimientos dentales en términos generales. Pero vuelvo y repito, los que sí son inequívocos son los terceros superiores y más en el movimiento de instalamiento. Pero ahora, un tercer molar superior que tenga su proceso eruptivo normal, que esté en boca y que se tenga que ir, me va a dejar un diámetro de aproximadamente, bueno, depende del tercer molar, ya saben que su anatomía es un poco diferente, pero normalmente entre 8 a 10, 12 milímetros en un diámetro mesiodistal. O sea, me deja una gran cantidad de hueso, más lo que pueda tener un poquito de tuber maxilar adicional. Eso me deja una cantidad de hueso muy valiosa para poder recorrer el 7 y el 6 hacia distal. Muchos pacientes y alumnos me han dicho, bueno, doctor, pero uso el distal jet o el ortoimplante y llego y mi muela 6 está ya en una normoclusión de angle perfecta. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue es anclar. Nosotros en la terapéutica tenemos que decirle normalmente al paciente, bueno, tú haces el proceso de distalamiento, tienes una normoclusión y lo que sigue a continuación es poner un anclaje esquelético eficaz que evite justamente que lo que ganaste lo puedas volver a perder. Muchos alumnos me han dicho, pongo un ATP entonces, un arco transpalatino. Yo les digo, pues no, sabemos que el ATP, el arco lingual, por definición generan un anclaje de tipo recíproco, que a la biomecánica de retracción del segmento anterior, sí voy a perder un poquito del segmento posterior en anclaje. Digo, ya en la peor de las situaciones, ponle un arco transpalatino, ¿no? O también llamado arco de Goldsgarian. Pero si tiene la posibilidad, pues entonces coloca un ortoimplante entre el 6 y el 5 o entre el 6 y el 7 y ancla el segmento maxilar de tal forma, de tal suerte que no pierdas ningún milímetro en la biomecánica cuando tú quieras hacer la retracción de segmentos anteriores y que pues, evidente no pierdas nada de lo que ganaste con el distal jet o con el ortoimplante en el proceso de distalamiento. Son temas muy técnicos, la verdad es que es más fácil, es más sencillo de lo que te lo estoy platicando. Te voy a invitar a todos los cursos presenciales que tenemos en México y Latinoamérica para que en uno de ellos puedas venir y que de la mano conmigo podamos colocar los ortoimplantes y empezar a hacer las mecánicas de distalamiento, entre muchas otras que hacemos con ortoimplantes, con autoligado, que la verdad se han formado grupos muy dinámicos, muy padres, de mucha camaradería. La verdad es que te invitamos dentro de tu posibilidad lo más pronto posible para que puedas aprender y ejecutar las biomecánicas correctas en ortodoncia en todos tus pacientes. Eso es en temas generales el distalamiento y cómo lo llevamos y cómo lo hacemos. Una vez que obtenemos la normoclusión, el paciente se va a trabajar como un paciente clase 1 y las fases de la ortodoncia serán cubiertas sin mayor problema. La alineación y nivelación en fase 1, la mecánica de clase en fase 2, la intercuspidación y oclusión en fase 3 y la finalización de contención en la fase número 4 de la ortodoncia. Las fases no cambian. La ortodoncia sigue siendo exactamente las mismas y la misma. Espero haya podido llegar con esta información hasta tu casa, hasta tu consultorio y que te sirva esta plática. Vamos a ir dejándote los links abajo para que vayas a las páginas de lo que hemos platicado hoy y seguramente te será de muchísima utilidad.
También te recuerdo que Grupo Río Educación, a través de Conecta con Río, estamos haciendo un esfuerzo bien interesante, bien importante para llegar hasta tu casa, hasta tu país, hasta tu consultorio y poder transmitirte la poquita o mucha experiencia que hemos desarrollado a lo largo de los años, su servidor y un grupo de especialistas calificados que hacemos contenido justamente para ti. Si te gusta esto, dale like, comparte los videos, invita a que seamos más en esta comunidad educativa de Conecta con Río y de Grupo Río Educación, para que pronto podamos también estar muy cerca de ti en tu país y poder pues aprender y compartir el conocimiento. Que yo siempre he dicho, el conocimiento que no se comparte, pues entonces no sirve de nada. En la vida hay que compartir un poco de lo que sabemos o un mucho para que la vida también nos sonría. Soy el doctor Eliezer Osegueda. Te espero en los canales de distribución. Acuérdense, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Les vamos a dejar también por aquí las referencias para que nos sigan a través de todas las plataformas, grupos que tenemos activos de WhatsApp y demás, para que continúes con tu proceso educativo y sigamos siendo una comunidad tan fuerte y más fuerte como lo llevamos hoy día. Que tengas un extraordinario día. Te mando un abrazo, bendiciones. Nos vemos. Gracias, bye bye. Conecta con Río es una producción de Grupo Empresarial Río y todos sus derechos están reservados.